Hola corazones, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé. Y hoy os traigo este jersey, chaquetita, porque si queremos lo podemos poner por delante, de hojas, ¿vale? Y con este rematito aquí al final que también queda muy bonito. Tallita de 0 a 3 meses. Está trabajado con esta lanita Conce Merino Baby, que la hemos conseguido en tijeras mágicas. Ya sabéis, os voy a dejar abajo el enlace donde podéis clicar y os lleva directamente a la tienda online si queréis utilizar el mismo material que yo he utilizado. Hemos necesitado 2 ovillitos para este tamañito, ¿vale? Porque se lleva bastante, el punto bobo se lleva bastante. Me ha sobrado del segundo ovillito. A ver si tengo para hacer una capotita. Voy a ver. ¿Vale? Entonces hemos trabajado con agujitas del número 3 y como os decía, tenéis un descuento en tijeras mágicas del 10% en todo el material que tienen ellos en su tienda online, ¿vale? Es una mercería que tienen de todo, no solamente lana, agujas, todo lo que necesitéis, pues tenéis el 10% de descuento a partir de la compra de 39 euros, todos aquellos que compréis a la hora de poner. ¿Tenéis código de descuento? Sí, tengo código de descuento, Pepa Bebé en mayúscula. Pepa Bebé en mayúscula y os harán el 10% de descuento en cualquier compra que hagáis. No tiene por qué ser el mismo material que yo he utilizado ni nada. Si lo queréis para que salga igual, es lo ideal. Es lo ideal. Que no, o si necesitáis agujitas o si necesitáis con más cositas de las que ellos tienen, pues cualquier cosa os hacen el 10% de descuento. Bueno, una cosita que quería aclararos, no te vayas, que te quería comentar una cosita antes de pasar con el paso a paso. Mirad, quería deciros antes que nada que 1.000.000 de gracias a todos mis seguidores, de verdad que sí, que os estoy muy, muy, muy agradecido. Pero bueno, vaya a ver ustedes en este tutorial en concreto, vaya a ver el trabajo que hay detrás de toda una prenda diseñada. Porque yo, si ahora me pongo esta que ya está diseñada y me pongo a hacer chalecos de estos, pues posiblemente en 2 días tenga hecho uno. Pero cuando se trata de diseñar, de sacar nuevos patrones, con otra lana distinta, con otra aguja distinta, con un tamaño distinto, hay que hacer muchas pruebas, hay que hacer muchas matemáticas, multiplicar, hacer, deshacer, hay mucho trabajo detrás. Sin contar en la edición ni nada de los tutoriales, ahí no voy a entrar. Voy a entrar lo que es en el trabajo de esto, ¿vale? Entonces, hay muchos chicos y muchas chicas que me preguntáis muchas preguntas que están contestadas en el tutorial, corazones. Yo en todos los tutoriales doy medidas, vida mía. Yo siempre os aconsejo que veáis el tutorial, si podéis, una vez antes de empezar la labor, porque están casi todas las respuestas que me preguntáis están en el tutorial. ¿Que no tengo ningún problema de contestar? Por supuesto que no. Pero son tantas las preguntas que si ahorramos preguntas que ya tienen su respuesta, pues entonces, pues todo el mundo salimos ganando, ¿vale? Eso por un lado. ¿Qué medidas tienen? Todas tienen las medidas en el tutorial. Podéis las medidas. Que me preguntáis, si le pongo 3 puntos más, pues no lo sé, porque hay que hacer tantos cálculos para hacer una tallita más. Por eso yo en el canal de membresía, corazones, voy colgando algunas prenditas que la hago en varios tamaños, porque tienen mucho trabajo detrás. Entonces, otra cosita que sí os quería decir, que me escribí por Messenger, que siempre agradecida, por supuesto, me preguntáis muchas cosas y cuando queréis el patrón de tal cosa, vale, pues el patrón de tal cosa cuesta tanto. Ya ni me dejáis de hablar, ni siquiera un gracias por tu tiempo, ni un nada de nada, ya me dejáis de hablar totalmente. Bueno, que me parece muy bien, que no todo el mundo está al alcance de poder comprar patrones, vale, pero, vale, Pepa, pues gracias por tu tiempo, ya está, escucha, pero no pasa nada, yo tengo 270 y tantos tutoriales gratuitos en mi canal, sin ningún tipo de problema. De hecho, ya habéis visto que he subido al canal de membresía 3 o 4. Ahora habéis visto uno nuevo que he subido, que ese nada más que irá en una tallita, porque es un poco complicado de hacer. Me ha costado bastante tiempo.
y lo he hecho nada más que una tallita, pero lo tenéis en exclusiva todos los miembros que estén en la membresía. Pero por ejemplo, este es público, el que hice hace poco también era público, el pelele que hice básico con el volante público, en fin, tenéis 200 y pico de tutoriales gratuitos, ¿vale? Si yo pongo en el canal de membresía, que es un precio muy simbólico realmente al mes, que os podéis dar de baja cuando queráis, tenéis la opción de poder ver tutoriales que tienen más trabajo realizado, en el sentido de que, por ejemplo, si este fuera un patrón de membresía, pues lo mismo haría 2 o 3 tallas más, que para ello tengo que hacer muchas pruebas y tengo que hacer, desbaratar, quitar, sin contar con las lanas, que gracias a Dios tengo mis colaboradores, que gracias a ello podemos seguir tirando para adelante, porque si no, entonces esto sería imposible. Gracias a mis colaboradores, gracias a ustedes que veis los vídeos, ¿vale? Bueno, pues dicho todo esto, y os he comido el coco con todo esto, pero tenía que soltarlo en algún tutorial, tenía que decir estas cositas, porque me hacéis este tipo de preguntas que yo de verdad contesto a todas, no he dejado ninguna sin contestar, inclusive si sé que está la respuesta en el tutorial, contesto, o le digo, mira en el minuto tal que está el tutorial, está explicado, en fin, pero contesto, no la dejo con sin ver siquiera su comentario, como algunas me han hecho en el Messenger, la verdad, que me sabe un poco mal, porque yo me dedico mucho a esto, le dedico muchas horas, le pongo muchísimo cariño y contesto a todo el mundo con muchísimo placer, y ya te digo, pues me sabe mal, simplemente tenía que desahogarme. Bueno, pues ya dicho todo esto, ya os voy a dejar con este pelele, perdón, con este jersey cristal, que hemos trabajado, como ya os he dicho, con la lanita que os he dicho. Tenemos agujitas del número 3, 4 botoncitos que necesitamos para esta tallita, y os voy a dejar con el paso a paso, pero quería saludar a una chica que me escribe mucho, me habla mucho de que teje para su mamá y teje con su mamá, y quería saludarle, darle un saludo muy grande, que le dije, pues te tengo que saludar, en alguno de los tutoriales te tengo que saludar. María Fernández, un besote enorme, 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 enorme. Y para tu madre, Brigitte Peralta, otro besote enorme, enorme, enorme. No quiero que se convierta esto en saludar a la persona, pero es que me hablan cosas tan bonitas, de verdad, que lo mismo que tengo que decir una cosa por un lado, tengo que decir la otra por el otro. Me hablan cosas tan bonitas que no tengo más remedio que tenerlas en mi pensamiento, ¿vale? Entonces ellas tejen conmigo y yo sé que están haciendo su tejido, y que yo estoy al ladito de ellas, pues explicándole todo lo que necesita saber, ¿vale? Para mí eso es un placer enorme, es una satisfacción enorme. Entonces, muchas gracias a todas, por supuesto, a todas, pero le dije que le mandaría un besote enorme. Brigitte Peralta, un besote enorme, enorme, y a tu hija, por intermediar entre las dos, ¿vale? Bueno, pues ahora sí, ya os dejo con el paso a paso, y no antes sin deciros, que eso lo tengo que decir siempre, de que no olvidéis de suscribiros si no estáis suscritas al canal, es totalmente gratuito, dale a suscribirse, dale a unas campanitas si os ha gustado. A la campanita es para que os avise, la campanita es para que os avise cuando subo un tutorial nuevo, y la manita arriba es si os ha gustado. Eso siempre beneficia al canal, ¿vale? Para que sigamos prosperando. Venga, corazones, no me enrollo más. Disculpad por tanta charla y os dejo aquí con el paso a paso. Corazones, ¿cómo empezamos a hacer el body cristal? Mirad lo que tengo aquí. Muestra, prueba, escrito, más escrito, otra, más escrito, mal, una muestra, otra muestra, mal. Por eso ya lo tengo, ya creo que lo tengo. Pero por eso cuando me decís algunas chicas, Pepi, ¿qué tengo que echar? ¿Cuántos puntos me tengo que echar para una talla más? Es que esto prácticamente es casi imposible, porque hay que hacer todas estas pruebas para tener una talla más. De hecho,
Yo primero hice esta muestra, ¿vale? Para sacar lo que es la hoja. La saqué, después hice este canesú para ver la tallita del bebé recién nacido. Resulta que esto es pequeño. Para un recién nacido este cuellecito es pequeño. Tengo que hacerlo más grande, pero al hacerlo más grande conlleva a que yo tengo que echar más puntos. ¿Qué hago con esos puntos que tengo que echar? Más hojas no puedo poner porque se agrandaría mucho. Porque necesito pocos puntos más, no muchos. Es complicado, tengo que estar midiendo, haciendo. Por eso, cuando digo muchas veces en el canal de membresía, pongo algunas veces trabajos con varias tallas. Testado, porque claro, yo puedo coger y decirte ahora, pues para una talla más échale 6 puntos más y ¿qué haces con ello? No, esto hay que trabajarlo, hay que hacer sus multiplicaciones, hay que hacer sus pruebas, hay que hacer varias cositas, ¿vale? Entonces yo ya creo que lo tengo sacado, cómo hacer un poquito mayor con las 10 hojas sin necesidad de tener, vamos, no puedo meter más hojas, porque ya una hoja sería mucho. Bueno, pues ya dicho esto y aclarado esto no irá en el canal de membresía, esto irá en el canal público, porque nada más que voy a hacer esta tallita y para que lo veáis. Todos, la complicación que tiene es sacar un diseño nuevo con una lana diferente, porque yo este trabajo lo tengo hecho, lo hice hace ya un par de añitos, no tengo por aquí ahora mismo el patrón, hace un par de añitos, pero eran otras agujas, era otra lana más gorda, entonces yo lo he querido hacer con esta lanita que me gusta muchísimo, es muy bonita para bebé y he tenido que irlo adaptando, en fin, he tenido que hacer pruebas. Sin mentiros, llevo 3 días, 3 días con esto liado y yo no soy de la que me pongo una hora, no. Yo me pongo, paro, como, me pongo, porque además como tenga una cosa metida en la cabeza, lo tengo que sacar. Y soy así de cabezota, como buena Capricornio. Bueno, pues recojo un poco todo esto y vamos a comenzar con el definitivo. Vamos a comenzar haciendo con este color. He elegido este color para hacer nuestro body, pelele, como queramos llamarlo, ¿vale? De hojas, que se va a llamar, bueno, yo le he puesto jersey cristal porque en un principio quiero hacer un jersey y después no sé si haré el body. Bueno, de momento vamos a sacar las hojitas y ya veremos después si hacemos body o hacemos solamente jersey, ya voy viendo. Bueno, pues de momento tenemos este color, que ya sabéis el número, ya tenéis la numeración, ya sabéis cuál es, agujitas del número 3, y hemos montado en agujitas del número 3 un total de 61 puntos. 61 puntos. Hemos hecho 2 vueltecitas a punto del derecho. Las 2 vueltecitas a punto del derecho son 2 vueltas a punto bobo. En la tercera vuelta del dibujo, en la tercera vuelta, perdón, del tejido, será la primera vuelta de las hojas. Y esta la tenéis que ir anotando, ¿vale? Para no perderos. Primera vuelta de hojas. Mirad, lo primero que tenemos que hacer son los puntos de la tirilla de abotonadura, que serán siempre a punto bobo. Lo tendremos al principio y lo tendremos al final, donde haremos ojales y botones, ¿vale? Y son 7 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estos 7 puntos siempre serán del derecho, siempre se harán a punto bobo, tanto por el derecho de la labor como por el revés, al principio y al final. Y ahora empezamos con el dibujo de las hojitas y hacemos una hebra, 5 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. Echamos una hebra y hacemos un punto del derecho. Repetimos, hebra, 1, 2, 3, 4 y 5. Y terminamos con una hebra. Hacemos un punto del derecho. Este punto del derecho es el que separará hojita de hojita. Mirad. Nosotros estamos haciendo ahora mismo, lo que pasa
que las hojas que estamos haciendo nosotros ahora mismo son un poquitín más anchitas que esta, ¿vale? Aquí al principio un poquito más anchita, para que nos dé el juego que queremos del cuellecito. Entonces nosotros estamos haciendo esto, que son los 5 puntos que estamos haciendo. Echamos la hebra, que es el caladito este que está aquí, y el punto del derecho que hacemos es este, el que separa una hojita de la otra hojita, ¿vale? Bueno, ¿por dónde voy, Pepi? Vamos a ver. Acabo de hacer un punto del derecho. De nuevo, hacemos hebra 1, 2, 3, 4 y 5. De nuevo echamos hebra y un punto del derecho. No se nos olviden las hebras, ¿eh? De nuevo, hebra 1, 2, 3, 4 y 5. Hebra, un punto del derecho. Hebra 1, 2, 3, 4 y 5. Hebra, aquí hay un punto mal cogido. Un momento. Ahora, vale, he echado la hebra, el punto del derecho, que he hecho aquí. 1, 2, 3, 4, 5, hebra. Un punto del derecho. Hebra 1, 2, 3, 4 y 5. Hebra, un punto del derecho. Hebra 1, 2, 3, 4 y 5. Hebra, un punto del derecho. Hebra 1, 2, 3, 4 y 5. Nos quedan aquí 2, 4, 6, 7 puntos, que son los de la tirilla, pero antes tenemos que echar una hebra. Echamos una hebra y hacemos los 7 últimos puntos, que son de la tirilla de abotonadura. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la vuelta del revés. Ahora en la vuelta del revés es muy fácil. La segunda vuelta de las hojas. Hacemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perdón, son 7 y 7 de abotonadura. Y ahora todos los puntos que tenemos son puntos hechos al revés. Vamos a hacer todos los puntos al revés. Y los 7 últimos puntos serán a punto bobo, o sea, punto del derecho. Aquí todo del revés, incluidas las hebras. ¿Vale? Entonces, me quedo haciendo esta vueltecita que es toda del revés, menos los 7 últimos puntos que serán al derecho, ¿vale? Cuando empecemos la tercera vuelta del dibujo, estoy de nuevo de vuelta. Empezamos la tercera vuelta y aquí vamos a hacer un ojal. Entonces hacemos 1, 2, 3 puntos, echamos una hebra, cogemos 2 puntos juntos. Tenemos ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos que son de la tirilla. Y ahora vamos a hacer de nuevo la vuelta de hojas. ¿Qué estamos haciendo, corazones? Estamos dándole más puntos cada vez a la hojita. Si aquí hemos hecho 5 puntos, ahora vamos a hacer aquí 7 para que cada vez se agrande. Me gusta explicar esto para que comprendáis el por qué echamos más puntos. Yo cuando veo un tutorial hay muchas veces que digo, madre, ¿por qué ha hecho esto? Tendrá sus motivos, pero me gustaría saber el por qué. Entonces yo os lo explico a vosotros, ¿vale? Entonces, ahora aquí vamos a hacer una hebra y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. En vez de 5 tenemos 7. Echamos una hebra y hacemos un punto del derecho. De nuevo echamos una hebra y tenemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De nuevo echo hebra y hacemos el punto del derecho. Y así vamos a terminar esta vueltecita haciendo 7 puntos en vez de 5, ¿vale? Aumentando la estrellita y terminamos con los 7 puntos de la tirilla.
Vuelta del revés. Estamos ahora mismo en la cuarta vuelta del dibujo, ¿no, Pepi? Sí, en la cuarta y es igual que la segunda. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos de la tirilla y todo lo demás del revés. Todo lo demás del revés hasta que lleguemos a los 7 últimos puntos de la otra tirilla, donde hemos hecho el ojal. ¿De acuerdo? Me quedo terminando esta vueltecita y en la siguiente, que sería la vuelta número 5, estoy de nuevo de vuelta para seguir aumentando la estrellita, ¿vale? Para seguir aumentando y haciendo este dibujito. Empezamos con la vuelta número 5 del dibujo. 7 puntos de punto bobo. 3, 4, 5, 6 y 7. Este es el ojal corazones que hicimos en la vuelta anterior. Y ahora, ¿qué hemos hecho en la vuelta pasada? Pues hicimos una hebra y 7 puntos del derecho. Pues ahora vamos a hacer 9 puntos. Acabo de echar la hebra, ¿vale? Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya tengo aquí el punto del derecho este que os he hablado, que es el que separa las hojas. Bueno, pues aquí tenemos que echar una hebrita, hacer el punto del derecho. Echo de nuevo la hebra y hago 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De nuevo echamos hebrita y hacemos el punto del derecho. ¿Vale? Bueno, pues así vamos a terminar esta que es la quinta vuelta. Vamos a hacer la del revés igual que la estamos trabajando. Los 7 puntos de comienzo y final, punto bobo, todo lo demás del revés. Y vamos a seguir aumentando la estrella hasta que tengamos hebra y 13 puntos del derecho. O sea, nosotros vamos a hacer ahora mismo, estamos echando hebra a cada lado y haciendo 9 puntos del derecho, ¿vale? Por ejemplo, mira, tengo hebra y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Antes de llegar al punto del derecho. Me lo marca también los caladitos. Ahora echaría hebra y hago el punto del derecho. Pues así, en la próxima vuelta que hagamos del derecho, en vez de 9, vamos a tener 11 puntos. Y las hebras a los lados. En la siguiente vuelta del derecho, en vez de 11 puntos, tendremos hebra a los lados y 13 puntos. Vamos a hacer esa vueltecita y haremos la vuelta del revés, ¿vale? Hasta que vamos a seguir aumentando hasta que tengamos 13 puntos dentro de nuestra hojita, 13 puntos y una hebra a los lados, ¿vale? En ese momento estoy yo de vuelta para empezar a hacer las disminuciones de lo que es nuestra hojita y que haga este piquito. ¿De acuerdo? Venga, vamos a seguir trabajando, que va a quedar chulísimo. Corazones, vamos a empezar la última vuelta de aumentos, la que os he dicho yo, 13 puntos y hebra, la última vuelta de aumentos de las hojas, que si no estoy equivocada es la número 9. Entonces, hacemos los 7 puntos de la tirilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora tenemos hebra. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Es lo que yo decía, ¿ves? Cuando tengamos 13 y hebra a cada lado. El punto del derecho y de nuevo hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
y 13. ¿Vale? Bueno, pues he hecho hebra. Bueno, pues así vamos a terminar esta vueltecita y la del revés igual. Los 7 puntos primero y último a punto bobo y todo lo demás del revés. Y ahora ya, en la siguiente vuelta empezaremos a hacer la vuelta, en la siguiente vuelta del derecho empezaremos las disminuciones de lo que es la hojita, ¿vale? Me quedo terminando estas dos y ahora estoy con ustedes. Bueno, ya lo tenemos hecho lo que es los aumentos. Mirad. Ahora vamos a empezar a cerrar la hojita. La siguiente vuelta que vamos a hacer son 7 puntos, como siempre, de la tirilla. ¿Vale? Esto no hay problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora empezamos donde están las hojas y hacemos una hebra, contamos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos un surjete doble. ¿Qué es un surjete doble? Pasamos un punto sin tejer, tejemos 2 puntos juntos y monto el que no he tejido sobre estos dos. ¿De acuerdo? Hacemos 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Echamos una hebra, hacemos el punto central del derecho, echamos una hebra y repetimos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De nuevo, hacemos un surjete doble. Pasamos un punto sin tejer. Tejo los 2 puntos siguientes juntos y monto el de sin tejer, el que no he tejido, sobre estos dos. De nuevo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Echo una hebra, hago un punto del derecho y echo una hebra y vuelvo a repetir la misma operación. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un surjete doble. Paso un punto sin tejer, tejo 2 puntos juntos y monto el que no he tejido sobre estos dos. Termino con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Echo hebra, hago el punto del derecho y vuelvo a comenzar de nuevo. Echando hebra, los 6 puntos, surjete doble, 6 puntos. ¿De acuerdo? Así vamos a terminar esta que es la primera vueltecita de las disminuciones. Vamos a terminarla entera así. Empezamos la tercera vuelta de las disminuciones, ¿vale? Y hacemos los 7 puntos que tenemos de la tirilla normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hasta aquí normal, ¿vale? Ahora vamos a hacer un punto del derecho. Vamos a echar una hebra. Hacemos 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Un surjete doble. Paso un punto sin tejer. Cojo 2 juntos y los tejo. Y monto el que no he tejido sobre estos dos. 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Echo hebra. Y ahora tengo aquí 3 puntos del derecho entre esta hebra y la siguiente que voy a echar. Antes teníamos nada más que 1, pues ahora tenemos 3. Echo hebra, hago 1, 2 y 3. Ahora vuelvo a echar hebra y hago 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Un surjete doble. Paso un punto sin tejer, tejo 2 juntos y monto el que no he tejido sobre estos. 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Echo hebra y de nuevo hago 1, 2 y 3 puntos del derecho. Echo hebra. 5 puntos del derecho. 1,
2, 3, 4 y 5. Un surgete doble. Sigo con 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Echo hebra y 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Y así voy a terminar esta vueltecita, terminando con hebra, un punto del derecho y los 7 puntos de la tirilla, ¿vale? En la vuelta del revés estoy con ustedes. Vuelta del revés. Hacemos 7 puntos de la tirilla a punto del derecho. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora a continuación hacemos un punto más del derecho. Empezamos con punto del revés y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos del revés. Y ahora hacemos 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. De nuevo, 13 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y la hebra 13. Y ahora 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Así vamos a terminar toda la vueltecita y terminamos igual que hemos empezado. Y cuando empiece la vuelta del derecho, estoy de nuevo de vuelta. Siguiente vuelta y vuelta del derecho. Hacemos los 7 de la tirilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora hacemos 2 puntos del derecho, 1 y 2. Echamos hebra y hacemos 4 puntos del derecho, 1, 2, 3 y 4. Un surgete doble. Paso un punto sin tejer, 2 puntos juntos y lo tejo y monto el que no he tejido sobre estos. 4 puntos del derecho, 1, 2, 3 y 4. Hebra, 5 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos del derecho. Hebra, 4 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4. Un surgete doble. 4 puntos del derecho, 1, 2, 3 y 4. Hebra, 5 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. Hebra, 4 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4. Un surgete doble. 4 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4. Hebra, 5 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. Hebra, 4 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4. Un surgete doble. 4 puntos del derecho, 1, 2, 3 y 4. Hebra. Y esto es lo que vamos a repetir en esta vueltecita. De nuevo, 5 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4, 5. Repito, hebra, 4 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4, un surgete doble, monto, de nuevo 4 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4, hebra,
5 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4, 5. Hebra, 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Un surjete doble. 4 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4. Hebra, 5 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. Hebra, 4 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4. Un surjete doble. 4 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4. Hebra. Y ya vamos con la última. 5 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. Hebra, 1, 2, 3, 4. Un surjete doble. Montamos. 1, 2, 3 y 4. Hebra. Y todos los puntos que tenemos ya a continuación son del derecho. Estos dos que pertenecen al dibujo y los 7 de la tirilla. Ahora vuelvo en la vuelta del revés. Vuelta del revés. 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora hacemos 2 puntos del derecho. Y ahora del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Del derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. Del revés, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. De nuevo, 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. 11 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 puntos al derecho. 1, 2, 3. Terminamos con 2 puntos del derecho que pertenecen al dibujo y los 7 puntos de la tirilla. Vamos por la siguiente vuelta del derecho. Siguiente vuelta de las disminuciones. Como veis, ya estamos lo que es haciendo el piquito de la estrella. Ya la estamos cerrando. Vamos a hacer los 7 puntos de la tirilla. 1, 2. Este no ha salido ahí. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora, a continuación, empezamos el dibujo. 1, 2 y 3 puntos del derecho. Echamos hebra y hacemos 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Un surjete doble. Paso un punto, tejo los dos juntos siguientes y lo monto. 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Y echo hebra. Y ahora tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos del derecho. Y esto es lo que vamos a repetir. Hebra, 1, 2, 3 puntos del derecho, un surjete doble, 3 puntos del derecho y hebra. Y 7 puntos del derecho. 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7. Volveríamos a empezar de nuevo con hebra, 1, 2, 3, un surgete doble, 3 puntos del derecho, hebra y de nuevo 7 puntos del derecho. Terminamos con hebra, los 3 puntos que pertenecen al dibujo y los 7 de la tirilla, que todos son al derecho. ¿Vale? Ahora vamos a hacer la vuelta del revés. Vuelta del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 que tenemos de la tirilla. Y ahora hacemos 1, 2, 3 puntos del derecho. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos del revés. Y ahora continuamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos del derecho. Entonces son 9 del revés y 7 puntos del derecho. Ahora 9 del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? Así vamos a terminar. Esta vueltecita terminaremos igual que hemos empezado. Vuelvo en la vuelta del derecho. Siguiente vuelta de disminuciones y empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto ya siempre, ¿vale? Y ahora tenemos aquí 1, 2, 3 puntos, 4 puntos del derecho, hebra, 1 y 2 puntos del derecho, paso un punto sin tejer, hago un sujete doble, 2 puntos juntos y monto este. 2 puntos del derecho, 1 y 2. Hecho hebra. Y ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos del derecho. Hecho hebra. 2 puntos del derecho. Un surgete doble. 2 puntos del derecho. Hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos del derecho. Hebra. 2 puntos del derecho. Un surgete doble. 1 y 2. Y lo monto. 2 puntos del derecho. Hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos del derecho. Repetimos. Hebra. 1, 2 puntos del derecho. Un surgete doble. Lo monto. 2 puntos del derecho. Hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos del derecho. Hebra. 1, 2 puntos del derecho. Un surgete doble. 2 puntos del derecho. Hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos del derecho. Hebra. 1, 2 puntos del derecho. Un surgete doble. 2 puntos del derecho.
De nuevo, hebra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos del derecho. Hebra, 1, 2 puntos del derecho, un surjete doble, 2 puntos del derecho, hebra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos del derecho. Y ya vamos por el último, hebra, 1, 2, un surjete doble, 2 puntos del derecho, hebra y ya todos los puntos que nos quedan del derecho. ¿De acuerdo? Vamos por la vuelta del revés. Empezamos la vuelta del revés con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la tirilla. Y ahora 1, 2, 3 y 4 puntos del derecho. Del revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Del derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces hacemos 1 del revés, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del revés y 9 del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿De acuerdo? Terminamos, igual que hemos empezado. Y ahora seguimos con la vuelta del derecho. Siguiente vuelta de disminuciones. Hacemos los 7 primeros puntos, como ya sabemos. Porque está aquí así, esa cogida y esa verita. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora tenemos 1, 2, 3 y lo tengo apuntado, 4 y 5 puntos del derecho. Echamos hebra, hacemos un punto del derecho, un surjete doble, un punto del derecho y echamos hebra. Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos del derecho. Echamos hebra, un punto del derecho, un surjete doble, un surjete doble, un punto del derecho y echamos hebra. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Así vamos a terminar esta vueltecita. Hebra, un punto del derecho, un surjete doble, un punto del derecho y hebra. Y de nuevo repetimos los 11 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿De acuerdo? Así terminamos esta vueltecita. Terminamos igual que hemos empezado y estoy contigo en la vuelta del revés. Comenzamos la vuelta del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos del derecho de la tirilla. Tenemos que tener en cuenta el ojal, ¿eh? A ver cuántas vueltas llevamos de ojal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... No, todavía nos queda. Bueno. Seguimos ahora con 1, 2, 3, 4 y 5 puntos del derecho. Perdón. Estos sí son del derecho, claro.
Estos son del derecho. Un momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora seguimos con 1, 2, 3, 4 y 5 puntos del derecho. Ahora comenzamos con los puntos del revés, que son 1, 2, 3, 4 y 5. De nuevo, puntos del derecho, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos del derecho. Del revés, 1, 2, 3, 4 y 5. De nuevo, 11 del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y repetimos 5 del revés y 11 del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Así terminamos la vuelta del revés igual que la empezamos. Y hacemos estas repeticiones. Empezamos la última vuelta de disminuciones por el derecho de nuestra labor. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Y ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos del derecho. Echamos una hebra y hacemos un surjete doble. Paso un punto, 2 juntos y monto. Echamos una hebra y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos del derecho. Echamos una hebra, un surjete doble. Echamos una hebra y de nuevo 13 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Hebra, un surjete doble. Aquí no tenemos ya punto por el medio. Hebra y de nuevo 13 puntos del derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Bueno, así me quedo terminando esta vueltecita y vamos a hacer, no te escape, ¿eh? No te escape, no te escape. Vamos a hacer la siguiente vuelta del revés, la haremos toda entera del derecho, ¿de acuerdo? Yo me voy a quedar, me voy a entretener quedando, metiendo todos los hilos, todos los puntos en unos hilos auxiliares para empezar a dividir las labores y ver yo qué estaba quedando, y ahora os lo enseño. Pero vamos a terminar esta última vuelta de disminuciones y la siguiente del revés, que es la última del derecho, toda entera del derecho. Y ahora continuamos. Bueno, aquí estoy ya recuperando los puntos de haberlo metido en un hilo auxiliar. Esto no tenéis que hacer ustedes, ¿eh? Ustedes no tenéis que hacer esto para nada. Esto lo estoy haciendo yo para tomar medidas y sacar puntos y demás. Ahora voy a sacar el hilo auxiliar. Y espero que no se me enganche. A ver. Ya he tomado la medida. Ya sé cuántos puntos necesito. Vale, bueno. Pues listo. Esto listo por aquí. Vale. Este punto se me ha salido y no tiene por qué salirse. Pues voy a terminar. Bueno, ya tenemos hecha lo que es las hojas, ¿vale? La tenemos hecha. Ahora tenemos que terminar de hacer el canesú para hacer luego las particiones para delantero, espalda, etcétera, ¿vale? Entonces,
Vamos a hacer ahora 8 puntos, perdón, 8 vueltas al derecho. Tenemos que hacer 8 vueltas al derecho antes de empezar a hacer las particiones. 8 vueltecitas. Pero vamos a hacer 8 aumentos en cada una de las vueltas del derecho. Entonces, vamos a hacer. El ojal tenemos que hacerlo cada 20 vueltas. Y tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18, 20. Pues perfecto, estamos, mira, contamos a partir de donde está el agujerito, contamos estas dos que están acá arriba. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Entonces aquí me toca hacer ahora el ojal. Voy a hacer 1, 2, 3 puntos del derecho, hecho hebra, 2 puntos juntos. Ahí, si lo cojo bien, aquí, 2 puntos juntos. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos, que es de la tirilla. En estos 7 puntos no voy a hacer ningún aumento, ¿vale? Entonces ahora tenemos que aumentar 8 puntos en la primera vuelta que estamos dando, 8 puntos repartidos durante la vuelta, ¿vale? Lo vamos viendo, no tiene por qué ser un número exacto. Pues yo hago 1, 2, 3 y ahora vamos a coger esta hebrita que está aquí, la vamos a introducir en la agujita y ya tenemos un aumento. Ya tengo uno, ¿vale? Sigo trabajando. Cuando yo calcule aproximadamente que llevo unos puntitos, pues voy a coger la hebrita como la corté para hacer las medidas. Ustedes seguid tejiendo, ¿vale? Sabemos que tenemos un aumento. Y ahora yo voy a hacer otro por aquí. Ahora voy a coger esta hebrita que tengo aquí, la introduzco en la agujita y ya tengo el segundo aumento. Sigo trabajando, voy viendo para ir repartiendo. Aquí voy a hacer otro. Cuando pase este caladito aquí, ya tengo mi tercer aumento. 3, aquí voy a hacer otro. 4, me quedan otros 4. Pues aquí voy a hacer otro. 5, tengo 5 aumentos. Aquí voy a hacer otro. 6. 6 aumentos. Aquí mismo voy a hacer otro. Por ejemplo, por aquí, aquí. 7. 7. Hay mucho jaleo por la calle, corazones, porque está el Heraldo que ha salido hoy en Triana. Y está toda la calle llena de gente, coches, en fin. Y se escucha mucho jaleillo. Bueno, vamos a coger el último que nos queda por hacer aumento. Voy a pasar el caladito para que no sea en el caladito. Y aquí hago ya el que hace número 8. Ya tengo 8 aumentos.
en la primera vuelta del derecho que acabo de hacer. Ahora hago la vuelta del revés normal, ¿vale? Y cuando empiece la vuelta del derecho, la siguiente, pues vuelvo a hacer otros 8 aumentos. ¿De acuerdo? Y así lo vamos a hacer durante 4 veces. Tenemos que aumentar, perdón, un total de 32 puntos. Bueno, esta es la primera vuelta de los aumentos. Después de terminar ya las hojas, que la estamos trabajando a punto bobo. Esta vuelta, todas son a punto bobo, ¿eh? Todo es vuelta de derecho. Un momentito que yo voy a anudar esto para que no se me afloje. Ahí y ahí, vale. Ahora yo me quedo haciendo toda la vuelta que os he dicho, que son 8, y tengo aumentado los 32 puntos. En cuanto que lo tenga terminado, vuelvo con ustedes y ya vamos viendo si es la medida correcta para ya empezar a dividir o tenemos que hacer algunas vueltecitas más a punto bobo, ¿vale? Voy a hacer esto, ustedes también, y ahora nos vemos. Bueno, ya tengo yo todo esto adelantado y os explico. Hemos hecho las 8 vueltecitas, aumentando 8 puntos en cada vuelta del derecho, y ahora ya vamos a hacer, esta es la medida correcta de longitud para hacer la rangla, y vamos a hacer ahora las particiones para lo que es espalda, manga y delantero. Entonces, apuntad, en un hilo auxiliar vamos a meter 25 puntos, que es de una espalda, ¿vale? Me quedo, porque ahora voy a trabajar esta manga, entonces yo he cortado el hilo, ahora sí tenemos que cortar el hilo, y vamos a empezar con esta manga a trabajarla toda entera a punto bobo, que son un total de 39 puntos. 39 puntos, ¿vale? Entonces yo voy a trabajar 39 puntos a punto bobo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 34, 35, 36, 37, 38 y 39. Con estos 39 me voy a quedar para trabajar las manguitas. Y ahora voy a meter en un hilo auxiliar, yo lo tengo separado aquí con un marcador, voy a meter en un hilo auxiliar el delantero, que son 45 puntos. Estos 45 puntos los voy a meter en un hilo auxiliar, que es el delantero. Después meteré todo esto para sacarlo de la aguja y poder trabajar bien lo que es la manga y tenerlo todo como tengo este aquí, ¿vale? Y me deje trabajar. Entonces, como iba diciendo, meto 45 puntos del delantero en un hilo auxiliar. Meto los 39 puntos de la otra manga en otro hilo auxiliar. Y meto los 25 puntos de la otra espalda en otro hilo auxiliar. Trabajo esta manguita. Cuando la tenga terminada, vuelvo con ustedes, retomamos la otra manga y os digo cómo hemos hecho la manguita, ¿vale? Bueno, pues yo me quedo haciendo esto, ustedes ir repartiendo estas partes y yo vuelvo enseguida y te digo cuántas vueltecitas le hemos dado a la manguita y trabajaremos la otra. Ya tenemos hecho una manguita y ahora vamos a retomar la otra. Entonces, tenemos aquí lo que es el delantero, ¿vale? Tenemos apartado los puntos del delantero. Y aquí tengo lo que son de la manga. Lo tenemos que coger de esta forma. Tenemos que ir siempre buscando el hilo de comienzo. El hilo de comienzo está aquí, ¿vale? Pues entonces yo tengo que meter la aguja desde aquí hasta aquí, ¿vale? Desde aquí hasta aquí para ir buscando el hilo de comienzo, que es este. Entonces, yo estoy aquí con mi agujita y voy a coger donde estoy aquí. Este es de la parte de atrás de la espalda y aquí comienza la otra manguita. Pues yo voy a empezar a meter
todos los puntos, siempre de este lado, de derecha a izquierda en este caso, porque voy a ir siempre buscando el hilo de comienzo, que es este de aquí. Entonces, cuando tengamos ya todos los puntos recogidos, vamos a trabajar a punto bobo liso. O liso me refiero que no va a haber disminución, ni aumentos, ni nada. Todo recto. Vamos a trabajar a punto bobo durante 52 vueltas. 52 vueltas. A partir de ahora tiene nuestra manguita. Ya recojo aquí. Ya tengo aquí. He terminado, ¿vale? Bueno, pues ahora corto el hilo que tengo aquí auxiliar. Y lo saco. Vale. Ahora tengo aquí mi lanita, y la cual voy a empezar a trabajar las 52 vueltas a punto bobo. Cuando terminemos las 52 vueltas, cerraremos y dejamos un cabito largo. Mira, yo aquí lo he dejado largo para luego coser la manguita, ¿vale? Ya que tenemos hechas las dos manguitas, vamos a retomar los puntos del cuerpo, ¿vale? Vamos a retomarlo de esta manera. Empezaremos metiendo nuestra aguja desde aquí. Pasaremos al delantero, todo esto, y luego cogeremos la otra espalda. Porque vamos buscando el hilo de comienzo, que está aquí. Entonces yo empezaré a meter la agujita desde aquí a recoger todos los puntos. Empiezo a recoger todos estos puntos, luego salto ya lo que es la manguita y me voy a la parte del delantero. Recojo lo de la otra espalda y tejemos el cuerpecito. Ya tengo cogido una espalda, me falta este puntito y este puntito. A ver, que se ha escondido. Tiro hacia, porque se ha escondido aquí abajito, ¿ves? Por donde pasa el hilo, aquí está el puntito. Ahí, vale. Bueno, pues ahora me salto la manguita y empiezo a retomar todo lo que tengo metido en el hilo del delantero. Me quedo recogiendo estos puntitos y ahora empezamos a tejer el cuerpecito. Ya tengo retomado todos los puntos y ahora para comenzar voy a hacer los dos o tres primeros puntos los voy a hacer con el hilo que tengo aquí del que corté, para que la unión del nuevo hilo no sea al comienzo. Entonces voy a hacer pues 4 o 5, ya está, por ejemplo aquí. Y ahora ya cojo la nueva lanita y empiezo a tejer con la nueva lanita. Ya vamos a tejer a punto bobo. Os diré dentro de un ratito cuántas vueltas, teniendo en cuenta de que vamos a hacer un ojal cada 20 vueltas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos hecho aquí 2 ojales y ahora vamos a contar. Cada ondita de estas son 2 vueltas. Pues entonces, a partir de que tenemos el ojal, contamos 2, 4, tenemos ahora 6. ¿Vale? Tenemos que ir tejiendo a punto bobo el cuerpecito y contando que a las 20 vueltas haremos otro ojal. Este es el trabajito que ahora mismo tenemos que hacer. También tenemos que tener ahora precaución de que al unir las partes, el punto que cojamos siguiente del otro ladito, lo cojamos apretadito. Mira, este es el último punto de la espalda y ahora voy a coger el primer punto del delantero. Pues este lo voy a coger apretadito. Yo lo voy a hacer apretadito. El siguiente también y el siguiente también. Yo estoy tirando de esta lanita, ¿vale? Ya sigo trabajando
a punto bobo normal. Bueno, pues me quedo haciendo vueltecitas y dentro de un segundo vengo y os digo cuántas vueltecitas le vamos a dar al cuerpecito. Corazones, ya tenemos hecha la distancia que necesitamos para nuestro cuerpecito, ¿vale? Y hemos hecho un total, desde que retomamos los puntos del cuerpo, hemos hecho un total de 36 vueltas a punto bobo. 36 vueltas, ¿vale? Tenemos un total de 95 puntos en nuestra aguja. Y hemos hecho entre medio un ojal. Ahora vamos a empezar la primera vuelta del dibujo. Vamos a empezar por el derecho de la labor. Este es el derecho, ¿vale? Vamos a empezar por el derecho de la labor. Vamos a hacer un pequeño piquillo para que termine el chalequito con un piquito, que va a quedar muy simpático. Pero lo primero que tengo que hacer es hacer ya mi último ojal. Ahora me pertenece hacer mi último ojal en la primera vuelta del dibujo. Y os explico cómo es la primera vuelta del dibujo. Tenemos que tener 10 puntos de tirilla a cada lado, ¿vale? 10 puntos de tirilla. A comienzo de los 10 puntos empezaremos el dibujo. Pero aquí voy a hacer mi ojal. Entonces hago 1, 2 y 3, echo hebra y cojo 2 puntos juntos. Ya tengo mi ojal hecho y tengo 5 puntos. Y ahora hago 1, 2, 3, 4 y 5. Estos son la tirillita. Ahora empezamos el dibujo. ¿Cómo comenzamos el dibujo? Pues mirad, son repeticiones de 15 puntos. Primer punto, un punto del derecho. Hebra, 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos del derecho. A continuación vamos a hacer un surjete doble. Pasamos un punto sin tejer, tejemos 2 puntos juntos y montamos el que no hemos tejido sobre estos dos. ¿De acuerdo? Entonces hacemos ahora 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Echamos una hebra y hacemos un punto del derecho. Ya tenemos los 15 puntos del dibujo aquí. ¿Vale? Terminado. Vamos a hacer una repetición nueva. Empezamos con un punto del derecho. Hebra, 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Un surjete doble. Paso un punto sin tejer, tejo 2 puntos juntos y monto el que no he tejido sobre estos dos. 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Hebra y un punto del derecho. Empiezo una nueva repetición. Punto del derecho. Hebra. 1, 2, 3, 4 y 5. Un surjete doble. Paso un punto sin tejer. Que está mal cogida aquí. 2 puntos juntos. Y monto el que no he tejido sobre estos dos. 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Una hebra y un punto del derecho. Nueva repetición. Un punto del derecho. Hebra. 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Un surjete doble. Paso un punto sin tejer. Tejo 2 puntos juntos. Monto el que no he tejido sobre estos dos. 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. De nuevo. Hebra y un punto del derecho. Nueva repetición. Un punto del derecho. Hebra. 1, 2, 3, 4 y 5. Un surjete doble. Un punto sin tejer. 2 puntos juntos. Monto el que no he tejido sobre estos dos. 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Hebra y un punto del derecho. Ya hemos terminado 5 dibujos que lleva
nuestro chaleco. Aquí tenemos que tener 2, 4, 6, 8 y 10 últimos puntos de la tirilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Empezamos la segunda vuelta del dibujo, es en el revés de la labor. El revés de la labor, comenzamos con 10 puntos del derecho, que es la tirilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Estos son siempre de derecho. Y ahora vamos a seguir la vuelta del revés de esta forma. Hacemos 1, la hebra del derecho también, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos del derecho, un punto del revés. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Un punto del revés. De nuevo 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos del derecho. Un punto del revés. 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos del derecho. Un punto del revés. De nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos del derecho. Y de nuevo un punto del revés. Aquí me quedan ya 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y los 10 últimos puntos de la tirilla, que siempre son al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la hebrita del ojal. 7, 8, 9 y 10. Ya tenemos hecha la segunda vuelta. Vamos a empezar la tercera vuelta del dibujo. Empezamos la vuelta número 3 del dibujo y hacemos los 10 puntos primero, que son a punto bobo, de la tirilla. Comenzamos el dibujo y ahora hacemos 1 y 2 puntos del derecho. Echamos hebra. 1, 2, 3 y 4 puntos del derecho. Un surjete doble. Paso un punto sin tejer. Tejo 2 puntos juntos y monto el que no he tejido sobre estos 2. 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Echo hebra y 2 puntos del derecho. Ya tengo terminado un dibujo. Repito el dibujo. Un punto del derecho, 2 puntos del derecho, hebra. 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Un surjete doble. Paso un punto sin tejer, tejo estos 2 puntos siguientes juntos y monto el que no he tejido sobre estos 2. 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Hebra y 2 puntos del derecho. Terminé otro dibujo. Comienzo otro. 1, 2 puntos del derecho. Hebra. 1, 2, 3, 4. Un surjete doble. Un punto lo paso sin tejer. Tejo 2 puntos juntos
y este, que he pasado sin tejer, lo monto sobre estos dos. 4 puntos del derecho, 1, 2, 3 y 4. Hebra y 2 puntos del derecho. Ya he terminado otro dibujo. Empezamos el siguiente. 1, 2. Hebra. 1, 2, 3, 4 puntos del derecho. Un surjete doble. 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Hebra. 1 punto y 2 puntos del derecho. Terminé el siguiente dibujo. Vamos por el último. 1, 2 puntos del derecho. Hebra. 1, 2, 3, 4 puntos del derecho. Un surjete doble. 4 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4. Hecho hebra y 2 puntos del derecho. Ya he terminado el último dibujo y ya aquí me quedan los 10 últimos puntos para la tirilla, que lo tejemos al derecho. Vamos por la vuelta número 4, que es el revés de la labor. Vuelta del revés. 10 puntos a punto bobo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La cuarta vuelta, ¿vale? Es la cuarta vuelta. Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos del derecho. Un punto del revés. Continuamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos del derecho. Un punto del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos del derecho. Un punto del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos del derecho y un punto del revés. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 y un punto del revés. Y ahora a continuación tenemos 7, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos del derecho que terminan el dibujo. Seguimos trabajando al derecho, pero esto ya aquí termina en el dibujo. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, que son los puntos de la tirilla. Acabamos de hacer la cuarta vuelta, que es la vuelta del revés. Vamos a empezar la quinta vuelta por el derecho de la labor. Quinta vuelta, los 10 puntos de la tirilla y ahora comenzamos con 1, 2 y 3 puntos del derecho. Hebra, 3 puntos del derecho. Un surjete doble, paso un punto sin tejer, 2 juntos y lo monto el que no he tejido sobre estos dos. 3 puntos del derecho, 1, 2 y 3. Hebra y 3 puntos del derecho. Ya he terminado un dibujo. Repito una vez más y así ya terminaremos la vuelta entera. 1, 2, 3 puntos del derecho. Hebra. 1, 2, 3. Un surjete doble. Paso un punto sin tejer. Tejo 2 puntos juntos y monto el que no he tejido sobre estos dos. 3 puntos del derecho. 1, 2
y 3. Hebra y 3 puntos del derecho. Ya hemos terminado el siguiente dibujo. Y esta secuencia es la que vamos a terminar toda entera la vuelta con los 10 últimos puntos a punto bobo. ¿Vale? Vuelvo en la vuelta del revés, que sería la sexta. Sexta vuelta del revés, que se repite igual que todas. ¿Vale? Y es la última vez que lo repito. Ya sabemos que las vueltas del revés van a ser siempre así. Los 10 puntos de la tirilla. Comenzamos con 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y un punto del revés. Ahora, 14 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y un punto del revés. De nuevo, 14 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Un punto del revés. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Un punto del revés. Repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y un punto del revés. Y ahora ya terminamos con los 7 puntos últimos del dibujo más los 10 del derecho todo de la tirilla, ¿vale? Vuelvo cuando empecemos la vuelta del derecho, que sería la vuelta número 7. Empezamos la vuelta número 7 con los 10 puntos de la tirilla a punto del derecho. Y ahora hacemos 1, 2, 3 y 4 puntos del derecho. Echo hebra y hago 2 puntos del derecho. Un surjete doble. Bueno, vuelvo a hacer 2 puntos del derecho y echo hebra. 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Ya he terminado un dibujo. Repito. 1, 2, 3 y 4. Hebra. 2 puntos del derecho. Un surjete doble. 1, 2 puntos juntos. Monto este. 2 puntos del derecho. 1 y 2. Hebra y termino el dibujo con 4 puntos del derecho. 4. Ya tengo 2 dibujos. Repito una vez más y así terminamos la vuelta, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Hebra, 2 puntos del derecho. Un surjete doble. De nuevo, 2 puntos del derecho. Hebra y 4 puntos del derecho. Acabo de terminar el otro dibujo. Pues así vamos a terminar la vueltecita. Número 7. Y ahora le daremos la vuelta del revés, igual que la que hemos trabajado hasta ahora, que sería la vuelta número 8. Cuando comencemos la vuelta número 9, estoy de nuevo de vuelta. Empezamos la novena vuelta. 10 puntos de tirilla y ahora, a continuación, vamos a hacer 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Hebra, un punto del derecho. Un surjete doble. Un punto del derecho. Hebra, 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Acabo de terminar un dibujo. Repito dibujo. 1, 2, 3, 4 y 5. Hebra, un punto del derecho. Un surjete doble.
un punto del derecho, hebra y termino con 5 puntos del derecho. 3, 4 y 5. He repetido de nuevo un dibujo. Repito una vez más. 1, 2, 3, 4, 5. Hebra, un punto del derecho, un surgete doble, un punto del derecho, hebra y 5 puntos del derecho. 3, 4 y 5. Así terminaremos la vuelta número 9. Haremos la vuelta número 10 del revés, como siempre la estamos haciendo, todas las vueltas del revés. Y cuando comencemos la vuelta número 11, estoy de nuevo de vuelta. Vamos por la vuelta número 11 y última del dibujo. Y hacemos los 10 puntos de la tirilla y ahora 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hebra, un surgete doble. Monto el que no he tejido sobre estos dos. 6 puntos del derecho. Perdón. Una hebra antes. 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tenemos hecho un dibujo. Repetimos el dibujo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hebra. Un surgete doble. Paso un punto sin tejer. Tejo los dos siguientes juntos y monto. Hebra. 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hemos terminado el siguiente dibujo. Voy a repetir de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hebra, un surgete doble. Hebra y 6 puntos del derecho. 2, 3, 4, 5 y 6. Hemos terminado el siguiente dibujo. Y así voy a terminar toda la vueltecita. La vuelta número 12 del dibujo, digamos, ya es toda entera del derecho. Ahí no vamos a hacer ningún punto del revés. La haremos toda entera del derecho, ¿vale? Voy a terminar esta vuelta que os digo. Voy a hacer la vuelta del número 12, que es toda entera del derecho. Y le haremos unas vueltecitas aquí a punto bobo, todas lisas para que se quede lo que es el piquillito más asentadito, ¿vale? Bueno, vuelvo enseguidita. Bueno, corazones, ya lo tenemos cerrado. Mirad, después de hacer la última vuelta que hicimos del revés, la número 12, que hicimos todo una entera del derecho, hemos hecho 3 vueltas más a punto bobo y en la cuarta revés de la labor hemos cerrado, ¿vale? Bueno, pues ahora ya vamos a pasar a apuntar todos los hilos que tenemos, a coser las manguitas y a ponerle los botoncitos, ¿vale? Ya tenéis muchos vídeos míos explicando cómo coso las manguitas cuando es punto bobo, cómo remato los hilos y demás. Lo tenéis explicado en muchos tutoriales, ¿vale? Entonces yo me voy a poner ahora mismo a coser todo esto y os lo voy a presentar terminadito, porque esto ha quedado de dulce, corazones. Corazones, ya lo tenemos terminado. Cosido, rematado, botoncitos puestos, todo terminado. Nuestro jersey cristal que le he puesto hoy, ¿vale? Vamos a dar medidas, corazones. Mirad, desde el hombrito hasta bajito del todo, 20 centímetros. Desde el escote hasta bajito del todo, 17. Anchura en la barriguita, 17. Anchura del cuellecito, 7. Esto es siempre más o menos lo mismo. Desde la sisa hasta aquí abajito, 12 centímetros. Manga desde el hombro hasta el puño, 17 y medio. Y desde la sisa hasta el puño, 10 centímetros. ¿Vale? Bueno, pues nada. Dadas las medidas, ya lo tenéis, el paso a paso del jersey cristal. No sé si le haremos un gorrito o le haremos alguna cosita más, ¿vale? Bueno, de todas formas, 1.000.000 de gracias por haber llegado hasta aquí, porque
es señal de que os ha gustado y habéis visto el tutorial. ¿Vale? Un besito enorme y hasta el próximo, corazones.